Muy buenas. A ver, hoy vamos a meternos de lleno con un código de error que seguro que a más de uno les suena, sobre todo si tiene un motor V8 de Chrysler, Dodge o Jeep. Hablamos del P3465. Si esta numeración ha aparecido en el escáner, esta explicación va a venir de perlas. Esa lucecita amarilla en el cuadro siempre da un mal rollo, ¿verdad? Es verla y se nos pone un nudo en el estómago. Pero bueno, que no cunda el pánico. Detrás de esa luz siempre hay un código. Y ese código es como el chivato que nos cuenta qué está pasando ahí, debajo del capó. Vale, pues vamos al lío. El código que nos trae hoy aquí es el P3465. Vamos a ver qué significa exactamente esta alerta y por qué nuestro motor nos la está mostrando. A ver, en el idioma de los mecánicos, lo que el coche nos está chivando es que hay un problema en el circuito de control de la válvula de desactivación del cilindro 9. Para que nos entendamos todos, hay un fallo eléctrico que está impidiendo que el sistema que gestiona las válvulas del motor haga bien su trabajo. Pero claro, uno se pregunta, ¿y para qué sirve este circuito? Pues resulta que este código, el P3465, está directamente relacionado con una tecnología que es bastante lista y que tiene un objetivo muy claro, que gastemos menos gasolina. Mirad, es que estos motores V8 son muy listos. Tienen la capacidad de, dormir 4 de sus cilindros cuando no hace falta tanta chicha. Por ejemplo, cuando vamos tranquilos por la autovía a una velocidad constante, el motor, ¡zas!, pasa a ser un V4. Y claro, el consumo baja en picado. Y aquí se ve clarísimo ese juego. Por un lado, el modo V8. Ahí tenemos toda la potencia, toda la fuerza para cuando le pisamos, pero claro, eso se paga en la gasolinera. Y por otro, el modo V4, donde sacrificamos esa potencia bruta a cambio de una eficiencia máxima, o sea, un ahorro de combustible que se nota, y mucho. Entonces, ¿cómo ocurre esta magia? Pues todo depende de dos cosas fundamentales: la presión del aceite del motor y unos chismes eléctricos que se llaman solenoides. Piensa que son como interruptores. Estos dos, el aceite y los solenoides, curran juntos para encender o apagar los cilindros. Y aquí viene lo interesante. Es justo en este punto donde suelen empezar los problemas. Venga, vamos a lo que de verdad importa. ¿Qué provoca este fallo? Y sobre todo, ¿qué vamos a notar al volante cuando el código P3465 está activo? A ver, las causas pueden ser varias, pero la experiencia nos dice una cosa muy clara. Casi siempre hay que mirar primero dos cosas. Por un lado, una presión de aceite que no es la correcta, ya sea porque está baja o porque el aceite está mal. Esto es un clásico. Y por otro, un problema con el solenoide en sí o con sus cables. Es que todo el sistema depende de esa presión de aceite para funcionar, así que si ahí hay un fallo, pues tenemos lío seguro. Y claro, todo esto se nota, y mucho, al conducir. Lo primero, obviamente, es la dichosa luz del motor encendida, pero además es muy probable que el coche se sienta como más vago, que no tire igual, o que de repente gaste más combustible de lo normal, o incluso que el motor vaya a tirones, que suene raro, más áspero. En definitiva, el sistema de ahorro de combustible está KO, y el coche nos lo está diciendo a gritos. Vale, tenemos las causas, tenemos los síntomas, ¿y ahora qué? ¿Cómo se ataca este problema como un profesional? Para ir al grano y no empezar a cambiar piezas sin ton ni son. Pues aquí la clave de verdad es seguir un orden lógico, siempre de lo más fácil y barato a lo más complicado y caro. Empezamos por lo más básico de todo: cómo está el aceite, nivel, estado, lo fundamental. Después, una buena inspección con los ojos. Miramos cables, conectores, se ve algo raro. Si hasta ahí todo está bien, entonces ya sí sacamos la artillería: manómetro para medir la presión de verdad y el escáner para ver cómo responde el solenoide. Y es que esta frase lo resume a la perfección, es la pura voz de la experiencia. Antes de volverse loco pensando en averías mecánicas internas que cuestan un dineral, el foco tiene que estar ahí, en el aceite y en la parte eléctrica del solenoide. El 90% de las veces, el problema está ahí. Venga, y ahora vamos a la parte de las soluciones, porque tan importante es saber qué hacer como saber qué no hay que hacer para no tirar el dinero y acabar más frustrado que al principio. Estos son los errores de manual, los que se cometen una y otra vez. El número 1, sin duda, cambiar el solenoide a lo loco, sin mirar nada más. ¿Qué pasa si lo haces? Pues que si el problema era la presión de aceite o un cable pelado, habrás tirado el dinero, porque el fallo va a volver a salir. Es vital, de verdad, no saltarse los pasos del diagnóstico. Así que, como es lógico, las soluciones buenas son las que siguen ese orden que hemos visto. Primero, lo más sencillo y a veces milagroso: un buen cambio de aceite y filtro. Muchas veces solo con eso se soluciona. Si el problema sigue, pues pasamos a revisar y reparar el cableado o los conectores. Y solo, y digo solo, si ya hemos confirmado que el solenoide está frito, entonces sí, se cambia, pero no antes.
Y para ir terminando, vamos a hablar de algo crucial. ¿Por qué no podemos simplemente ignorar este código? Puede parecer que, bueno, gasta un poco más y ya está, pero la realidad es que las consecuencias pueden ser muchísimo más graves. Y aquí está la madre del cordero. Si la causa de todo esto es una presión de aceite baja, el problema ya no es que el coche no ahorre combustible. El problema es que el motor no se está lubricando bien por dentro. Y eso es gravísimo. Un motor sin la lubricación correcta se está literalmente comiendo a sí mismo por dentro. Estamos hablando de destrozar piezas vitales como los taques o el árbol de levas. Y claro, ¿ese desgaste en qué se traduce? Pues muy fácil, en reparaciones carísimas. Pero carísimas de verdad. Es que la diferencia entre un cambio de aceite a tiempo y tener que abrir y reconstruir la mitad del motor es un mundo. Así que el mensaje final yo creo que está clarísimo. El código P3465 no es una simple sugerencia del coche, es una advertencia en toda regla. Cogerlo a tiempo, siguiendo un diagnóstico con cabeza, no solo va a hacer que el coche vuelva a funcionar bien y a gastar menos, sino que podría estar salvando el motor de una avería de las que duelen en el bolsillo y mucho. La pregunta al final no es si hay que arreglarlo o no, la pregunta es cuánto va a costar si se deja para mañana.